Sed bienvenido. Hoy vamos a llevar por medio de 4 mutaciones y sus complementarios transicionales hasta el hexagrama después de la consumación, número 63, que como su propio nombre indica, hemos llevado la labor a su máxima extensión. Este hexagrama tradicionalmente proviene de la estructura del hexagrama número 11, donde abajo Chen y arriba Un. Aquí es el arquetipo de la paz. Aquí la línea central del cielo abajo se desplaza a tomar posición en el centro de la tierra arriba y por tanto viene a significar con esta traslación una traslación precisamente de la centralidad del cielo hasta en medio de los elementos yin, la máxima extensión de la paz. Esto tiene, por una parte, el aspecto bonancible de haber consumado finalmente la obra, pero también tiene la advertencia de que una vez que hemos estirado la maximización de la paz, la perfección de la obra acabada, el añadirle algo o el quitarle algo deviene en decadencia, carencia. Así que el estado que exige el 63 es observar que se conserven las condiciones logradas en sus lugares adecuados. Hay una advertencia, una sentencia, una radical de la sentencia del dictamen que dice: al principio orden, al cabo confusiones, advirtiendo sobre el cuidado de conservar este estado que finalmente se ha venido a lograr. Este es el hexagrama que vamos a tener como terminal en el día de hoy. Y para abordarlo en primer lugar, con el primer eslabón de consulta del día de hoy, pues lo iniciamos a partir del ejército, el hexagrama número 7. El ejército representa una intervención en relación a un estado crítico. Un ejército no se mueve de manera arbitraria, menos que sea por medio de tiranuelos. El ejército, como el sistema inmunológico, tiene la capacidad, la sabiduría, generar el ejército por un mando adecuado y el sistema inmunológico por la evolución y el sentido cósmico que rige el interior de la vida, pues por medio de la sabiduría atienden los momentos de crisis, en determinando las prioridades y el orden de necesidad, reconociendo con qué recursos puede aprestarse para afrontar aquello que acontece, distribuirlo estratégicamente en el tiempo y disciplinarlo conforme al objetivo, a la estrategia y los movimientos pertinentes en cada momento. Dentro de este contexto, las líneas del ejército que se mueven para esta consulta son la primera que lleva el 19, la segunda que lleva el 2, la tercera que lleva el 46 y la quinta línea que lleva el 29. Primera línea, entramos en el patio del cuartel. El mando mayor está reunido, todas las tropas distribuidas, todo el mundo pendiente de los paneles, se informa cuál es el objetivo de la intervención bélica, se distribuyen los recursos y las posiciones y se establece un plan adecuado como indica el complementario transicional. El complementario transicional de esta línea es el acercamiento para inspección con proximidad, pero también con previsión para que no nos sorprendan carencias en aquellas
actividad que en relación a peligro y estado de crisis debemos saber afrontar hasta el final con las provisiones perfectamente calibradas. Complementario transicional, el acercamiento, como acabo de decir, hexagrama 19. La segunda línea, vemos a un general bien formado, bien informado, bien comunicado y con una estrategia ya prevista respecto de la cual vamos a llevarla a cumplimiento como lleva la Tierra a sus cometidos en función de aquello que le ha provisto lo creativo, pero sin adelantar sobre la marcha otras improvisaciones ni extraviar de aquello que el cosmos ya ha determinado previamente, en este caso en el patio del cuartel. La línea tercera sobre las anteriores recalca un aspecto muy importante, que de ninguna manera la bravuconería, el arrojo del bravo vaya a usurpar el lugar del debido general, porque entonces en lugar de la victoria nos llevarían necesariamente con cadáveres propios en el carruaje. El complementario de esta línea, que es el 46, el hexagrama de empujar hacia arriba, tiene una singularidad expresiva dentro de un leitmotiv que se reitera a lo largo de todos los hexagramas de I Ching, que es en cualquier propuesta de acción advierte de que es propicio comportarse como el gran hombre, es decir, sacar la mejor versión de uno mismo para la acción. Aquí es propicio se ha cambiado sutilmente por es preciso tener un modelo ejemplar que siga al que seguir y que sea quien nos ilustre, lejos de la usurpación del general por los impetuosos. La línea quinta, ya central del trigrama externo, y teniendo en cuenta el contexto en el que nos movemos y las introyecciones que ha debido hacer el consultante en función del análisis de las líneas precedentes con los complementarios transicionales, pues ya es una proyección del mismo general, el general ante una acción concreta. El texto de la línea 15 dice que en el campo hay un montaraz al que hay que dar caza, pero un montaraz, no, por ejemplo, la usurpación de poderes sería arrasar con todo bicho viviente que hay de por medio y, como yo digo, extendiendo el gráfico ilustrativo, salar las tierras luego. No, lejos de eso, hace falta aquí la inteligencia y la asepsia de intervención de un cirujano láser que con suma precisión localiza el lugar puntual donde tiene que intervenir para localizarlo. Ciertamente hay algo que hacer, pero debe ser sutil y profundamente localizado. La quinta, que es la de gobernación, que lleva al 29, que son las características exigidas, cuyo prototipo es el agua. El agua es un magisterio dentro del peligro impresionante, porque siendo fiel a sí misma, nunca es arbitraria en su manera de discurrir, sino que con transparencia y perfecto sentido de la gravedad preponderante discurre con sencillez en torno a lo que le van mandando las circunstancias. Así que con esto y con gran tiento conservar la mayor extensión posible de paz. El siguiente arquetipo con el que nos encontramos es el del porte, hexagrama número 10, colocar la huella en el mundo. La imaginería literaria propone delante el tigre y detrás va la jovencita Tui. El tigre sería una versión de Chien,
creativo, pero aquí convertido en tigre, el mundo. Y la jovencita Tui sería el consultante con su proyecto, que es una relación de fragilidad, dado los desniveles de energía impresionantes, en la que la parte débil debe tener una capacidad de visualizar y de penetrar tanto con serenidad como con racionalidad aquello que va adelante, para que a ver cuándo puedo poner el pie sin que la ciudad me revoque por haber transgredido ley de tráfico, de urbanismo, etcétera, etcétera. Este es el contexto del que partimos. El porte adecuado que se debe tomar el consultante con el objeto de su consulta a la hora de llevarla a la práctica en el mundo. Aquí muta la línea segunda llevando el 25, la tercera lo hace al 1, la cuarta al 61 y la sexta lleva al 58. La segunda línea, que es la primera mutación de nuestro consultante, le dice lo trascendente a través de los rasgos. Si con sencillo y llano pisar te llegas a conformar a la inclinación de tu propio corazón, te vas a poder dedicar si no contraes y te metes en otros compromisos. El complementario transicional es el 25, el arquetipo de la inocencia, que, no, que requiere seguir perseverando en adherido a lo esencial recibido del cielo, sin que te desvíe de esa intención ningún encuentro fortuito y que tú mismo no albergues segundas intenciones. La línea tercera, que lleva el hexagrama número 1, y que en este caso la línea tercera es la boca abierta del tigre, en la línea yin dentro del contexto. Ya sabéis por demás que las líneas terceras no suelen ser muy favorables. Pues aquí tenemos además que, siendo corto de luces, se es temerario y se tiende a meter la pierna, el iniciar el paso dentro de la boca del tigre. Este se volvería y nos desharía con nuestro proyecto. De manera que el hexagrama transicional que tenemos para evitar esa imprudencia y ese llegar a la demolición del proyecto, pues el hexagrama número 1, mundo creativo, que tiene las mayores exigencias, tales como en relación a lo que se propone el consultante. Oye, estás investido para este proyecto con la mayor altura de capacidad ética que tienes para con él, y vas a ser capaz de proveerlo conforme a sus necesidades específicas e individuales, con justicia, para que funcione armónicamente cuando tienes ganas de trabajar y cuando no las tienes, y vas a estar con ello abierto en el diario de venir con sus peticiones. Ese análisis debe hacer el temerario antes de meterse. La cuarta línea, ya primera del trigrama superior, y habiendo asumido el consultante los dictámenes anteriores, pues ahora sí estamos en la cola del tigre, pero esta es la cola del tigre que sí puede pisar el consultante con su proyecto, siempre que lo haga con cautela. O es un tigre, es el mundo. Lo vamos a colocar de nuestro ámbito privado a establecer relaciones públicas con el mundo, con el proyecto. El complementario transicional debe marcarnos la pauta de cómo vamos a pisar este tigre sin que nos muerda. Pues el 61 en principio dice serenamente: abre tu interior para poder, sin prejuicio, analizar el contenido que tienes delante, aquello que tienes delante. El trigrama superior es la capacidad de, una vez que has metido, has enfocado en tu centro vacío de prejuicio, analízalo hasta el fondo,
deglútelo como si fuera un alimento y una vez incorporado a tu propia vitalidad y tu criterio, entonces podrás manifestarte en relación al proyecto hacia afuera de una manera verdaderamente transformadora. La línea sexta, final del contexto del porte, pues le dice al consultante: así como te ha ido hasta el momento presente con tal asunto, puedes esperar que te vayas y que te vayas a reparar. ¿Con quién? Pues con los pares, con los seres electos, con quienes tienes probadas muestras de hoy por mí, mañana por ti, que son fiables y personas serias. Ese contexto de electo viene representado por el hexagrama número 58, los serenos, el lago, lago sobre lago, que se compensan en sus carencias de manera recíproca. Así que consultante, más con gran tiento para conservar la mayor extensión posible de paz. El siguiente arquetipo nos encontramos con la desconexión entre el cielo y la tierra. El cielo tira para arriba, que es su lugar natural, la tierra para abajo, como es su tendencia, y no hay una conexión de intercambio. Esto en términos concretos y civiles para el humano significa que en el medio la invasión de lo vulgar llega ya hasta la mitad. Y en términos prácticos para el consultante, el texto dice que el noble en unas circunstancias tales, aunque tenga que padecer privaciones y soledad, se retira a su valer esencial. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 25, la tercera al 33, la cuarta al 20 y la sexta al 45. Primera línea de la desconexión. El texto dice: consultantes, tú y los tuyos, a vuestra manera, no a emprender, sino a amparar en vuestros principios genuinos, sin avanzar. No os vayáis a meter en este contexto del vulgar. Cada cual a su manera, sin segundas intenciones, que siga siendo fiel a la inocencia esencial, como indica el complementario transicional, que es el arquetipo de la inocencia. Hexagrama número 25, donde en el circuito perfecto entre el yang padre y el yang hijo primogénito no hay la más mínima pérdida de energía. Por tanto, sin segundas intenciones y sin desvío. No emprender. Amparo de esencialidad espiritual. Tercera línea en mutación. Si en este contexto de abundancia de lo vulgar ves arribar propios defectos, propias vulgaridades, como el espíritu que te anima es noble y propende a seguir siéndolo, pues procede como indica el complementario transicional, que es la retirada, hexagrama 33, en el que la montaña, siendo el cúmulo de lo material y siendo imponente, es ridículo en relación a las proporciones de magnitud que tiene el cielo que se despliega por encima. El noble, cuando ve el bien, a ejemplo de este contexto, en cuanto ve que empieza a ascender lo vulgar, antes de trabarse en dimes y diretes, con perspicacia se retira hacia los ámbitos superiores. La cuarta línea ya es primero del trigrama superior. Entonces ya nuestro consultante ha aprendido unas lecciones importantes que además las ha debido meter en su propia vida cotidiana y práctica. Y por tanto aquí sí está ya predestinado a ser beneficiado como mediador de lo alto, no usurpando posiciones, sino siendo realmente predestinado por lo alto,
deberá sentirse de ese modo y actuar de ese modo para bien de él y de aquellos que lo siguen, porque es una alta torre que ve desde lejos y que al mismo tiempo es vista desde lejos. Pero también es un rey en funciones de ver cómo van las costumbres, y también es un mediador sacerdotal o mediúnico, pendiente de las leyes celestes, procura no distorsionarlas en relación al pueblo. Se han cumplido las abluciones, pero no todavía el sacrificio, de manera que esto exige para este consultante una concentración extraordinaria para no desvirtuar entre el pueblo los edictos celestes. La línea sexta, estamos en un contexto de decadencia que no va a disiparse por sí mismo. La paz sí se disipa, la decadencia no se vuelve paz. Aquí se le exige al consultante que le dé un vuelco a sus creencias vulgares o sensuales, y que lo haga en virtud del sacrificio que debe operar por mantener el conjunto al que pertenece en equilibrio. Esto viene determinado, lo del conjunto al que pertenece, el 45, esa grama transicional, que tanto representan a los feligreses de una determinada confesión, como a aquellas personas que participan de un mismo criterio musical o teatral y hacen un conjunto de trabajo que tiene una finalidad, donde la finalidad del conjunto tiene prioridad sobre los caprichos y el goce de los individuos singulares. Así que con gran tiento a conservar la mayor extensión posible de paz. El siguiente arquetipo que nos encontramos es el de la posesión de lo grande. Viene determinada por el cielo, dice el texto tradicional. ¿Y cuál es la actitud aquí en la tierra? Pues la línea quinta, que es la de gobernación, está modestamente abierta. ¿Para qué? Para ver, para escuchar, para oír, para corresponsabilizarse, para tomar determinaciones correctas, con clara visibilidad, con empatía con el entorno. Esto es el arquetipo de la posesión de lo grande, que conlleva al mismo tiempo con gran corresponsabilidad. Dentro de este contexto, la línea segunda nos lleva al hexagrama 30, la cuarta al 26, la línea quinta al 1 y la sexta al 34. La segunda línea de este contexto de la posesión de lo grande, el texto tradicional con su visión trascendente escruta el corazón y el bagaje del consultante y le dice: tanto tú como tu proyecto, como con los medios en que puedes echar mano, permítanme la expresión llana, el que tienes en tus medios, como si tuviera un vehículo potente sobre el que cargar para con perseverancia adherir a lo esencial. Esto viene ya determinado por el transicional, ese grama número 30, la claridad, adhiere a lo esencial, cultiva con docilidad la separación de lo claro y lo oscuro, lo duro y lo blando, para que la luz penetre en tu interior y al mismo tiempo, en virtud de este carro, también la puedas extender a lo lejos. La cuarta línea en mutación, ya primera del contexto de la gran posesión, le da un toque de atención al consultante importante, porque este tiende a confundir por exceso de familiaridad. He vivido con mi hermano toda la vida, ahora él es rico y además estoy trabajando en su empresa y no tengo los mismos dividendos que él. Esto me parece injusto. ¿Te parece injusto por una actitud excesivamente tosca, primigenia, pueril, y debes revisar tus conocimientos en el contexto de la universidad de la vida, como yo digo, que
el hexagrama 26, el gran transformador que está ahí delante, en esta mutación, y que contiene todos los textos sagrados y profanos de la civilización a la que pertenece, para que te empapes bien de las diferencias de qué le corresponde a cada cual en cada momento. La línea quinta sobre la anterior y ya en gobernación le vuelve a dar otro toque al consultante. No basta para una buena gobernación de la gran posesión la mera afabilidad, para nada. Debe sustentarse básicamente en los principios de lo creativo. La mayor elevación ética posible en relación a lo que haces y te compromete, y la capacidad de proveer perseverantemente con todos los requerimientos que demande el tiempo para proveerlo con justicia y pueda desenvolverse en el ámbito que le corresponde con armonía. La sexta línea, dentro del contexto de la posesión de lo grande en el que estamos, y debida nota que ha debido tomar el consultante de los textos precedentes, pues así honra la sabiduría y bondad y persevera en gran poder de verdad. Esto viene indicado por el complementario transicional, que es el poder de lo grande, no ya la posesión de lo grande, sino ya eres tú un poder grande. 4 líneas ya, pero un gran poder no actúa como le da la gana, porque lo tiene y porque puede, sino que se somete con perseverancia a la observación de las leyes divinas y terrestres para no pisar donde no es debido pisar. Así que con gran tiento lograr conservar la mayor extensión posible de paz. El siguiente arquetipo con el que nos encontramos hoy, con 4 mutaciones, se corresponde con el hexagrama número 16, arquetipo de el entusiasmo. El entusiasmo fundamentalmente representa aquel tenor interno con que nos ha dotado la madre naturaleza, no las alegrías externas. Y lo que requiere es en relación al exterior, es la finura del oído de un director de orquesta. Primero tantea, extiende el oído, qué rumor, cómo vibra la tierra, qué se canta en el entorno. Y cuando me he quedado con el ritmo, con el tenor, con el canto, y he empatizado con aquella sintonía, con aquella armonía, con aquel ritmo, entonces me podré agregar, y cuando haya desarrollado este sentimiento empático, incluso podré hacer yo mismo marchar ejército, acorde naturalmente a la empatía del entorno que quiera mandar. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 51, la tercera al 62, la cuarta al 2 y la quinta al 45. Primera línea dentro de un contexto de entusiasmo. Bueno, es verdad que he obtenido nota suficiente para entrar en esta carrera que tenía una exigencia tan alta. Pero ojo, estoy entrando en el primer año de la carrera. Si me voy a jactar, la providencia, por medio del arquetipo transicional, el 51, me da una conmoción para que me sacuda y me analice. Oye, primerizo, ¿dónde vas, novato? Permitidme la manera tan llana de expresarme. Analiza mejor, ciertamente tienes tus valores para estar donde está, pero donde está, en la primera base. Así que escrútate, no tires lo esencial, esa altísima nota que has obtenido para llegar a este escalafón inicial, y saca una recta regla, pero lejos de la infatuación tan desproporcionada en un lugar tan bajo.
La línea tercera también muta y lleva el hexagrama C62. Y le sigue diciendo al consultante, ni te debes precipitar, ni te debes demorar esperando del cielo lo que no va a bajar del cielo. El complementario transicional tiene algo que decir importante en relación a este contexto. ¿Qué hago entonces? Pues el 62 es estar en lo inmediato, pequeño y concreto, como está el ave que está preocupada por que tiene a toda la camada allí, a toda la nidada, todos los polluelos con los picos graznando. No me puedo desviar y tengo que estar en lo inmediato, pequeño y concreto y no en desvaríos mentales. Estar en lo inmediato, pequeño y concreto al loro de esta línea sin precipitarme y sin demorarme demasiado. La cuarta línea dentro del contexto del hexagrama del entusiasmo es la línea yang. Es el pie del primogénito que ha captado perfectamente el rumor de la tierra madre y se muestra alegre como, iba a decir, lo diré, como el rey David cuando iba delante del arca de la alianza. Con esto no hago ninguna adscripción religiosa, es una imagen cultural, literaria, que creo que es muy ilustrativa, por ser representante de la fuerza yang y de la perfecta empatía. Ahí los compañeros te van a arropar en relación a tu proyecto hasta llevarlo anegadamente a cumplimentación, como implica el hexagrama número 2. Pero el hexagrama número 2, que es la Tierra, si se adelanta a los proyectos de lo creativo, es extravío. Por tanto, tiene su límite en lo establecido. La línea quinta, dentro del hexagrama del entusiasmo, pues también indica la necesidad de frenar esto de todo es para adelante y todo sale bien, la partitura, la coreografía, el conjunto va tranquilo, hay fallas y vas a tener que reiterar el volver a reparaciones una y otra vez. A ti te gustaría tirar el cacharro que te parece obsoleto, pero el cacharro puede repararse y va a salir mucho más barato y por el conjunto, por el equilibrio que puede estar necesitado de que tú tengas esas consideraciones y no de que te compres un auto nuevo, pues vas a tener que reparar más de una vez. El conjunto, que es el complementario transicional que genera esta línea, así exige ese tipo de sacrificio. Y con gran tiento conservar la mayor extensión posible de paz. El siguiente arquetipo es el del trabajo hecho en lo echado a perder, el hexagrama número 18. La cosa da mala pinta, pero aparte de la mala pinta, también el texto te dice, bueno, lo puedes corregir siempre que retrocedas en el tiempo a ver cuándo se te ha colado esto que ahora produce mala pinta, porque lo dejaste pasar por dejación, por autocomplacencia, debes corregirlo. Y como ya has errado una vez, pues deberá al establecer una nueva base vigilar que no vaya a errar otra vez. Dentro de este contexto de posibles reparaciones, y se atienen a estos principios indicativos, pues muta la línea primera llevando el hexagrama 26, la segunda al 52, la quinta al 57 y la 6 y la sexta al 46. Primera línea del trabajo en lo echado a perder. Bueno, el mal todavía no ha echado raíces. Si miras a la facultad, a la Universidad de la Vida, a la gran biblioteca Supra Alejandría de hoy que tienes delante, ahí podrás volver a tomar nota de cómo se arreglan estos asuntos que están desaguisados, pero que todavía no han echado raíz. Y lo puedo arreglar con cierta facultación. La segunda línea dice no debe ser demasiado perseverante a la hora de corregir los errores de la madre. Esto viene a significar en términos concretos para el consultante que en aquellas debilidades en las que él mismo ha sido partícipe, con amigos, colegas, con los hermanos, con los
primo, etcétera, o con los compañeros de trabajo o de profesión, pues ahora cortar con demasiada perseverancia sería impertinente. Hay que tener una cierta delicadeza y entender en virtud del transicional que debemos determinar un, un, un límite del 52, el transicional el 52, una cadena de montaña, aquietamiento, separación entre un estado anterior y un estado posterior, pero que exige pararse en el aquí y ahora, diferenciando obviamente lo anterior de lo que ha de seguir y con desapego del yo. Estas son las lecciones para esta segunda línea en la corrección de sus deficiencias. La quinta línea ya es línea central del trigrama externo y gobernante dentro del contexto. Le dice al consultante, mira, no vas a poder hacer la labor como si vinieras del seno de lo creativo y de manera virginal ponerlo sobre el tapete y la labor. No. Pero si destinas para ella una alta posición, como debe corresponderle, y busca los ayudantes pertinentes para que te acompañe en la conducción perseverante de esa alta restauración, lo vas a poder hacer meritoriamente. Las reparaciones, obviamente. El complementario transicional es el 57, arquetipo que representa la capacidad racional. El viento, lo suave, no tiene una gran capacidad de transformación. Debe soplar siempre en un mismo sentido para acumular nubes que finalmente produzcan lluvia, y es lo mismo que los elementos de la razón. Deben tener un objeto en función del cual ir acumulando datos paulatinamente sin desviar ninguno para finalmente lograr en esta línea la restauración de lo echado a perder. La sexta línea consuela al consultante de algún modo diciéndole, lleva al 46 como transicional y le dice, oye, tú no estás al servicio de mercaderes ni de reyes, tú debes estar al servicio de los más nobles proyectos de humanidad y para ello naturalmente debes seguir la orientación de un ejemplo que necesariamente debe orientarte. Esto viene determinado por el hexagrama número 46, donde efectivamente la semilla, al romper su carcasita y sacar su esqueje, ha de mover con su propio esfuerzo, pero con una orientación bien precisa hacia la luz solar que me produzca la fotosíntesis y me haga reverdecer en los campos de la vida. Así que con gran tiento a conservar la mayor extensión posible de paz. El siguiente hexagrama que nos toca abordar es la mordedura tajante, hexagrama número 21. Es iniciar un proceso de clarificación con energía y en relación con justo criterio para quitar los elementos intromisos que impiden una correcta alimentación de mí mismo y del proceso del que me ocupo, es decir, de la consulta. Bien, dentro de este contexto mutan la línea tercera llevando al 30, la cuarta al 27, la quinta al 25 y la sexta al hexagrama número 51. La tercera línea de la mordedura tajante dice, consultante, lo que tienes delante es carne seca, cartilaginosa y además cuando muerdes, porque es tiempo de morder, te vas a topar con la ponzoña de la punta de la flecha envenenada que utilizaban los antiguos. Es decir, quiere decir que al ocuparte, porque debes ocuparte del asunto, aquel o aquella institución contra la que te ocupa tiene también cosas que echarte en cara y que decirte, reproches, etcétera, etcétera, y vas a tener que seguir perseverando, adherido a lo esencial, como indica
El complementario transicional, hexagrama número 30, cultivando con docilidad la separación de lo que está claro, de lo que permanece oscuro, lo duro de lo blando, para que la luz penetre tanto en tu interior como también en el proceso. La línea cuarta sobre la anterior, siendo ya primera del trigrama externo, pues el asunto sigue duro y duro naturalmente te recomienda tu actuación, la consulta oracular. Flecha de metal habla, duro, es decir, flecha, recto, rectitud, perseverancia en lo correcto. ¿En qué correcto? En la correcta manera de alimentar el proceso, porque el transicional que genera esta línea, que debe ser firme como una flecha de metal, pero firme en la manera correcta de alimentar el proceso, como indica el transicional, que es precisamente el arquetipo de la alimentación. La alimentación se refiere tanto a los elementos materiales como legales, espirituales y de todo orden. La línea quinta sobre la anterior requiere por parte del consultante que aquella crudeza del hierro de la flecha aquí, además, porque la cosa dura, pues deberá ser ennoblecido en el carácter del consultante. Ahora la flecha sigue siendo de metal, pero un metal noble como el oro, significando nobleza de no, y además teniendo en cuenta el transicional, que es el arquetipo de la inocencia, ser fiel a la fidelidad de lo esencialmente recibido del cielo, sin segundas intenciones y sin desviar de ese propósito esencial. La sexta línea, dentro de este contexto del amor de dura tajante, dice, si sordo, te hace sordo el proceso, ensordece en virtud de no querer. El texto habla de tener la cabeza y las manos cogidas, no sé, por lo cual también por atribución de, de prosecución del campo semántico en el que hablamos, el oído, el cepo también tapa los oídos, no oye la advertencia, te va a tener que alcanzar una conmoción de la providencia para que analices tus móviles, conserves lo que tengas de esencialmente puro y te desbroces de todo lo secundario y negativo y saques una recta regla. Pero ojo con la sordera. Y así, con gran tiento, conservar la mayor extensión posible de paz. El siguiente arquetipo con el que nos encontramos es el de la desintegración. Es una estructura formada por 5 líneas yin y al cabo una línea yang. El texto dice que así con esta estructura precaria, los emprendimientos desventurados. La parte inversa, la parte positiva es, bueno, has llegado hasta aquí y no se te ha hundido el tinglado, sé generoso con la base de sostén antes de ningún emprendimiento. Dentro de este contexto, la línea primera muta al 27, la tercera lo hace al 52, la quinta al 20 y la sexta al hexagrama número 2. Primera línea de la desintegración. Remito a mis oyentes y a quienes me están viendo a la estructura de los hexagramas. Primera línea, pues por debajo, las zapas, debajo de la cama, debajo de la solera de mi casa, te están demoliendo. Esto en relación a ti mismo y al proyecto. Y el complementario transicional es el hexagrama 27, que es la manera correcta de alimentar los procesos, tanto fisiológicos como los mentales, espirituales, psicológicos, legales y de todo orden. Esta advertencia es importante. Se está hablando, estamos siendo socavados a ver cómo estamos alimentando en relación a la corrección que le corresponde al proyecto en cuestión. La tercera línea, le dice el consultante. Por
Y es importante unir los contextos. Las lecciones no son aisladas, hay una correlación, es una misma consulta. Por tanto, después de haber asumido lo anterior, aquí en esta tercera línea el texto le dice al consultante que goza de una vinculación con lo superior, en función de lo cual puede y debe desentenderse del contexto de vulgaridades que tiene en el entorno y aquietar entre el hoy y el mañana, como indica el transicional de 52, la montaña, el arquetipo del meditador. Se aquieta en el aquí y ahora, en el presente, con desapego del yo, sin ir más allá, desvinculándose de lo vulgar, en función de ese vínculo superior. La línea quinta, que lleva el hexagrama número 20, y asumido por el consultante los dictámenes anteriores, pues está alta ya, muy cerca de la línea yang que hay en el contexto, y que en este caso pues me gusta significar como a la línea yang también como el sol y esta línea yin como la luz refleja de la luna, porque el texto dice que por las damas de palacio de manera refleja nos llegan ayuda que nos sitúan en una tesitura tal como el transicional, que nos convierte en una torre atalaya. Tenemos una gran visión, pero también somos observados desde lejos. Pero es que además esta torre es un mediador entre el cielo y la tierra, que ha cumplido las abluciones, pero todavía no el sacrificio. Está pendiente de los dictados celestes y no quiere desvirtuar lo de arriba con una mala imagen proyecta desde su posición individual. De manera que una gran centralidad por medio de esta luz indirecta que recibe de arriba y por la ayuda de las damas de palacio, como dice el texto tradicional, puede tomar una actitud pertinente y deseable dentro de este contexto de desintegración. La sexta línea, si el consultante ha sabido conducirse como un noble, pues todavía le queda un fruto semillo, un fruto no comido, mientras que al vulgar se le derrumbará la última techumbre de la casa. Al noble lo soportará el fruto y cuando despoje el fruto y caiga la semilla a la tierra, tendrá, como tiene como complementario transicional, a la tierra para acogerlo con su natural entrega y abnegación para llevarlo a cabo a cumplimentación. Así, y con gran tiento, conservar la mayor extensión posible de paz. En el siguiente contexto que nos encontramos en el día de hoy, con 4 mutaciones, está representado por el arquetipo de la duración, 32, dar duración al carácter. Sus personajes característicos son el matrimonio durable, en función del alto vínculo en virtud del cual se han unido, pues aceptan todas las vicisitudes sin perder el norte durante toda la existencia del matrimonio. Es dentro de este contexto, que simplificándolo es darle duración al carácter, aceptando las distintas vicisitudes que nos presentan los días y sabiéndonos adaptar a ellas, pues muta la línea primera llevando el 34, la segunda al 62, la cuarta al 46 y la quinta al 28. La primera línea de dar duración al carácter, le dice el consultante, os remito otra vez a todo a la visión del hexagrama. Primera línea, duración, poca duración, acabamos de entrar. No quieras sacar ya de lo que sembraste ayer, ya quieres obtener cosecha hoy. Transicional, hexagrama 34, un gran poder. Lo voy a conjugar de alguna manera. No es de gran poder querer cosechar de lo que ayer sembraste.
consolida, permite que se vayan los sedimentos de energía consolidando en ti mismo y tú no vayas prematuramente a pisar ningún camino que no se corresponda con un gran poder, que es una característica fundamental de este hexagrama, el no arremeter porque puede. La segunda línea, que en este caso no puede, la segunda línea le dice al consultante, porque quizá es renuente en la aceptación del consejo. Lleva al hexagrama 62 y le dice, es una cuestión de la dureza del carácter, pero no del potencial de lo que tú mismo llevas. Tus potenciales no responden a la naturaleza del carácter que parece que está fraguando. De manera que en lugar de aprender, en lugar de emprender, perdón, dale consubstanciación por medio de lo pequeño y concreto que necesita ir alimentando. 62, que es el arquetipo transicional, es el de la preponderancia de las pequeñas cosas, en donde la mera ambición a lo grande es ya rebeldía. En cambio, en el 62 lo verdaderamente importante está en aquello que la madre pajarito trae para el nido en su alimentación de sus polluelos. La línea cuarta, que también muta dentro del contexto de la duración, carácter, es una de las... la duración también tiene elementos en términos populares y de reiteración en la cotidianidad que tienden a tomar un asiento que a veces equívoco. Y aquí dice, ¿no? El perseverar siempre se valora. La paciencia y la perseverancia son elementos muy valorados. Pero por sí mismo perseverar en un lugar o de una manera o con unas disposiciones o con unos medios que no son los adecuados para lograr aquello que pretendemos, pues por mucho que perseveremos no lo vamos a lograr. En el centro de la Gran Vía nos vamos a visualizar un oso, como no sea el trasladándonos hasta la sede donde está el oso y el madroño, y es de bronce. ¿Qué necesita? Pues tomar ejemplo del 46, que es el complementario transicional de esta línea, y que tiene la singularidad de que cambia el leitmotiv de es propicio ser como el gran hombre para el emprendimiento del cruce de las grandes aguas, por es preciso tener un modelo de guía para aquello que pretende, no por perseverar. La quinta línea, que también muta y ahora además es línea de gobernación, pues veamos lo que he dicho antes, parte de lo que he dicho antes, de que las costumbres, la conservación, algunas suelen cristalizar de manera no pertinente y como es esta cuando se tiene una posición de responsabilidad. Pues yo hago lo que se ha hecho toda la vida, no toda la vida, ¿no? Porque toda la vida hay quien trabajaba con un blog a mano haciendo las cuentas y hoy luego se pasó a la máquina de contabilidad y hoy con la inteligencia artificial te resuelve los asuntos de una manera que no puedes competir tú con tu libretita en la mano, a menos que sea una de estas criaturas prodigiosas en el cálculo. No se trata de seguir perseverando porque esto lo hacía la abuela o la bisabuela en una actitud tradicional. En la línea de gobernación se debe responder a los requerimientos del deber puntual, porque lo otro sería sobrecargar la estructura como indica el transicional, esa grama número 28, donde la sobrecarga haría crujir a la viga maestra. Cambiar, dinamizar en relación a los principios y con gran tiento conservar la mayor excepción posible de paz. El siguiente arquetipo del que nos vamos a ocupar es el 41, el de la merma, que consiste fundamentalmente
en mermar, en sublimar los deseos, los caprichos y las pasiones para tener un mejor gobierno de nosotros mismos y de aquello de que nos ocupemos. Consultante. Las líneas que mutan son: la segunda lleva al hexagrama 27, la tercera al 26, la quinta al 61 y la sexta al hexagrama número 19. Segunda línea dentro del contexto de la merma. Y curiosamente, un toque aparentemente paradójico. Y aquí no es necesario que te rebajes a ti mismo para ilustrar a otros. No abandones tu posición para recurrir, para ir allí a ayudar a otros. Es en virtud de tu propia forma de alimentar tu vida, tus procesos. Ya debe ser un ejemplo ilustrativo y no hace falta que te desgañite o que te devalúe para tratar de ayudar neciamente e impropiamente en relación con la dignidad que te debe a ti mismo. El complementario transicional, la manera correcta de alimentar, el 27. La línea tercera lleva al 26 y le dice al consultante, o vas a tener que ampliar el contexto de sociedad o te vas a quedar solo porque tu socio te abandona, por faltar, por viudedad, en fin, dependiendo del contexto de la consulta. Y deberás dirigirte entonces, para tomar buena nota de qué hacer, a la Universidad de la Vida, que la tienes ahí delante, como hexagrama transicional, la gran biblioteca del siglo XXI que atesora todo el saber mundial, y allí podrás ilustrarte adecuadamente porque hay textos para ilustrar en relación a todo. La línea quinta, que lleva el hexagrama 61 dentro de la merma, dice, podrás finalmente, en este contexto, ya en la línea quinta, ya casi participa más del hexagrama del aumento por la depuración ya vivida por el consultante. Entonces ya su verdad se expresa con un gran poder transformador, porque tiene la capacidad de abrirse en el centro, de admitir serenamente, sin prejuicio, aquello que debe analizar, lo analiza meticulosamente con su capacidad mental y espiritual hasta deglutirlo como propio, y finalmente logra que su expresión sea transformadora también hacia el exterior. La sexta línea, después de este tipo de depuraciones que ha logrado el consultante, pues tiene una enorme capacidad de condescendencia y de poder ayudar a sí mismo y a los demás, porque además se hace cargo del complementario transicional, que es el acercamiento, no la mezcla, de inspección para poder ver las cosas con proximidad, pero en virtud de su labor y de su experiencia en esta alta posición, pues también capaz de prever lo imprevisible para los negligentes. Así que con gran tiento tiende a conservar la mayor extensión posible de paz. El siguiente arquetipo con el que nos topamos hoy es el 44. Encuentro súbito de carácter autocomplaciente. Sí, el peligro. Cuidado. No es propicio establecer una relación de ese modo. Significaría una grieta en un muro sólido, pero una grieta abajo. Esa grieta haría que el resentimiento a medio a largo plazo acabaría con la estructura. La inversión, en cambio, de la lectura del hexagrama 44, que está el cielo arriba y abajo el viento aparece
como difusor de las órdenes del cielo, pues entonces eso nos permitirá ilustrarnos bien de los principios celestes y nos apartará pertinentemente de cualquier negligencia de carácter autocomplaciente. Dentro de este contexto, muta la línea primera que lleva el hexagrama número 1, la segunda que lleva el 33, la cuarta que lleva al 57 y la sexta que lleva al 28. Primera línea en el encuentro súbito, en la línea partida, la única, por tanto, el texto tradicional dice galga de bronce, frenos actuales, a tope, frenar y reconducir en relación a lo creativo, que es el transicional, hexagrama número 1. ¿Cómo? ¿Qué dice? La mayor elevación posible ética y de principio y la provisión permanente de lo que requiera para su justo equilibrio y propiciación armónica en su desarrollo y devenir. La línea segunda le dice al consultante dentro de este contexto: en el ámbito privado está permitido con relación con un punto débil, con un elemento de debilidad, pero no es cuestión de que lo lleve a la calle, no lo lleve a la ágora, no lo lleve a la asamblea, no lo lleve entre tus huéspedes. Más bien, estate atento que lo vulgar no, en cuanto lo vulgar empiece a ascender, como dice el hexagrama 33, que es la mutación transicional de esta línea, el noble se retira a su pared esencial, así como diferencia la energía celeste o el cielo en altitud en relación a la montaña, que es lo vulgar. Puede ascender, pero hasta un sitio. El noble se retira pertinentemente del ascenso de lo vulgar. La cuarta línea, que es ya primero del trigrama exterior, pues sin embargo le da un toque importante que matiza el rigor de la retirada de lo vulgar. A ver, así como la línea le ha dicho, manténlo pero en el interior. En la cuarta línea dice, es que cuando vas a la pecera no encuentras ningún pez porque tenías la obligación y responsabilidad de cuidarlo a las cosas pequeñas y las has descuidado totalmente. Cuando tu misión, tu corresponsabilidad era notificar para ella un alto objetivo y paulatinamente, con estileza, irla conduciendo en aquella orientación, como indica el complementario transicional de esta línea, que es el 57. Lo gentil, las palabras, no tienen una gran capacidad de transformación, pero su reiteración en función de un arquetipo alto, pues produce su efecto paulatinamente y tú te has olvidado de cuidar a los elementos frágiles o débiles o pequeños. La línea sexta, sin embargo, ya en la cumbre, dice aquí sí que no debe permitir que ascienda lo vulgar. Esto me recuerda, creo que era el profeta Elías, que cuando los niños iban a gritarle, en fin, a decirle cosas impropias, él supuestamente, bien, bajarlos cuando está permitido en esta tesitura de altura, que el noble, al primer indicio de lo vulgar, antes que sobrecargar su techumbre, como indica el complementario transicional, el hexagrama número 28, y que empiece a estas alturas a crujir su viga maestra. En cuanto ve ascender a lo vulgar allí, saca los cuernos y los echa. Así que con gran tiento a conservar la mayor extensión posible de paz. El siguiente arquetipo que debemos abordar es el de la desazón, la opresión, el agotamiento, cuya imagen la compone un lago con la superficie cuarteada y el agua se ha subsumido, está debajo. Esto, con esta apariencia áspera, no viene para fastidiarnos, viene para redimensionar y prueba del carácter del consultante. No va a permitirle lo que había deseado
supuestamente para sí mismo, según su carácter y donde ha crecido, sino que viene a decirle a ti te toca esto y no te rebeles con un razonamiento, no me hagas de demagogo, argumentando palabras con conexión de verosimilitud, porque el destino no se deja sobornar y para ti tiene destinado esto y tú si no te rebelas contra el destino vas a salir crecido humanamente. Más bien colocado y centrado y más sabio y más limpio. Dentro de este contexto muta la línea primera al 58, la segunda al 45, la tercera al 28 y la cuarta al 29. Primera línea dentro de la desazón. El consultante tiende a correr con nostalgia bajo sus viejos fueros, pero sus viejos fueros están obsoletos. El texto habla de que no busques amparo bajo un árbol seco y sin ramas. Ve, sin embargo, como indica el transicional, a con los actuales pares a regenerar. Hesagrama número 58, transicional de esta primera línea. La segunda, dentro del contexto de la desazón, en línea yang en el centro del trigrama inferior. Tiene de qué comer y de qué beber, pero la grisura de los días lo tiene hasta el gorro y le encantaría poder desertar. Y el texto le dice, hablándole en términos tradicionales, de las rodilleras púrpuras que ha salido en busca de ayudantes, es decir, una entidad espiritual necesita personas capaces en esa posición y que hagan el sacrificio por el conjunto, por mantener el equilibrio del conjunto al que pertenece. Esa grama transicional es 45. La reunión, el conjunto, el templo, la cosecha final. La línea tercera que lleva el 28, pues vemos al consultante que además tiene ideas quiméricas y se va detrás de ellas y cuando pretende volver su techumbre está sobrecargada y dentro ya no está, su pareja no está. Esto se debe a que ha volado detrás del pájaro fantástico y lo que va a hacer con su proyecto, que ilusoriamente le han parecido brillantes, es sobrecargar todavía más la difícil situación en la que está atravesando. La cuarta línea, primera del trigrama externo, además lo sorprende entreteniéndose con los ricachos de su entorno. Ahí hay de todo y en la colina, entre los ricos de la colina, él se entretiene cuando en realidad el destino lo ha provisto de unas cualidades fertilizadoras como el agua, esa grama 29 que es transicional de esta línea, pero él en lugar de fluir y fertilizar hacia abajo como debe, se queda aquí estancado entre la rica vecindad. Corrígelo. Así y con gran tiento, conservar la mayor extensión posible de paz. El siguiente arquetipo con el que nos enfrentamos es el de la desposanda, en la denominación tradicional. Yo lo llamo el reconocimiento de los valores biológicos, de las apetencias estomacales, de los deseos del corazón, pero emprender desde ahí en el ámbito de la civilización es descalabrado y por tanto emprendimientos no. El texto de este sagrama dice: el noble, por la eternidad del fin, reconoce lo perecedero y lo subordina al deber, que es lo que hay que hacer, no emprender. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el sagrama 51, la tercera al 34, la cuarta al 19 y la quinta al 58. La segunda línea
le dice al consultante, te vas a quedar solo. Aquella persona en la que tenías fe, o bien ha cambiado de parecer o de oficio, o bien ha muerto, o bien se ha unido con otra persona y tú te vas a quedar solo con tu proyecto y esto te va a producir una conmoción como indica el transicional, que es el arquetipo en el que la providencia se manifiesta produciendo temor y conmoción en el consultante, pero no para atemorizarlo, sino para que conserve su radical buena, pero se desbroce de todo aquello que ahora resulta impertinente y saque una recta regla para andar bajo el cielo. La tercera línea dentro de este contexto le dice el consultante, mira, algo que no es de ley poder obtener, no debieras tú quererlo tener por poder. ¿Mm? El complementario transicional de esta línea, que es el 34, el gran poder, tiene gran poder, pero no para hacer lo que le da la gana, sino que su función fundamental, la del arquetipo 34, el gran poder, es perseverar en no pisar camino que no se corresponda con el orden. La cuarta línea muta también y lleva la hexagrama 19. Y en relación a la anterior, pues le dice al consultante, hay una hilación, obviamente, le dice la doncella es casta y no se promete con lo primero que encuentra. Hace uso del complementario transicional, que es el acercamiento, que no la mezcla. ¿Y el acercamiento para qué? Pues para analizar con proximidad y certidumbre y también con capacidad de previsión futura. No vaya a ser que ahora esto me dé un pelotazo, yo me meta en él y luego me falten los recursos y me atosigue la desventura. La línea quinta, que también muta y lleva el hexagrama 58, pues dentro de este contexto le dice al consultante, debes hacer excepción en relación a tu anterior estatuto, tu presente, lo que te exige el deber ahora mismo, que es tomando la iniciativa, pues conformarte sin las riquezas que ostentaba la hija del emperador en la corte, porque ahora el emperador no puede casar a la hija con otro emperador porque no hay otro emperador. Por tanto, las condiciones son de menor importancia, pero tienen una capacidad de futuro. La capacidad de futuro es de regenerar con los pares, como indica el complementario transicional, esa grama número 58. La reparación con los pares, con los iguales, con los afines, espiritual, y mental e intelectualmente, en cuanto a todo tipo de sensibilidades, no los meros compañeros de viaje. Y así, con gran tiento, conservar la mayor extensión posible de paz. El siguiente arquetipo que nos encontramos es el de el extranjero, hexagrama número 56, o transeúnte. No arrastrar fuero. Tiene importancia capital aquello que deberemos aprender y que ya verá el consultante en su adaptación al contexto. No arrastrar los fueros. Saber adecuarse sin crítica y con cortesía a las costumbres foráneas, y ser modesto en las ambiciones personales. Dentro de este contexto, el hexagrama muta con la primera línea, que lleva el 30, la cuarta que lleva el 52, la quinta que lleva el 33 y la sexta que lleva el 62. De manera que la primera línea, extranjero, se te ve en el primer bujío del pueblo con la chumilla residual, haciendo chistes, bebiendo, comiendo y jacarandosamente. Eh, un principio indigno. Y los buenos ciudadanos que te vean ya te van a catalogar de mala manera. Adhieres, sin embargo, tú
a algo esencialmente bueno y discierne con docilidad, sabiendo separar lo claro de lo oscuro, para que tengas luz en ti mismo y también la proyectes hacia el exterior, como indica el transicional, el sagrama número 30, corrector de estas deficiencias tuyas de debilidad. La línea cuarta, que lleva el 52, que ya es la primera del trigrama externo, dice, eh, tu corazón no está contento, dice el texto tradicional. Aquí los monumentos no le han parecido al Señor lo suficientemente gratificantes y se ve la necesidad de impostar una falsa sonrisa. Pero no ignores que estás en el extranjero, no quieras que te adulen como en tu pueblo, porque eres muy conocido o porque eres hijo de fulano de tal o de mengano, o porque hiciste aquello o aquello otro. Aquí estás en el extranjero y este es el sueldo, por decirlo de alguna manera, que te corresponde y a él te debes conformar como indica el complementario transicional, que es montaña sobre montaña, indicando claramente un antes y un después, pero que te requiere en el aquí y ahora, sin ir más allá y con desapego del yo. La línea quinta, o ya es la anterior, es la gobernante, que habiendo asumido la anterior corrección, pues continúa diciéndole al consultante, ve y rinde con diligencia lo mejor que sepas, rendir con diligencia aquello que pertinentemente proceda y retírate en tu propio interior de toda vulgaridad que empiece a subir en ti. Y si es que hay incitación en el exterior que pretende que alcanzarte de manera vulgar, pues igualmente retírate a tu valer interior, como indica el complementario transicional, esa grama número 33, arquetipo de la retirada. El noble ante el ascenso de lo vulgar se retira a su valer superior. La sexta línea, dentro del contexto de caminante, de extranjería, pues así como el primero se metía en mala compañía, con mal ejemplo y en principio para sí mismo, pues este se ríe alegremente y jacta y además en su imprudencia llega a quemar hasta el propio lugar que lo sustenta, cuando en realidad debiera tener el ojo totalmente apegado al complementario transicional. Oye, la preponderancia de lo pequeño, eres extranjero en este contexto, estate en lo inmediato, pequeño y concreto, la mera aspiración a lo grande y por tanto la jactancia y ya rebeldía. Y así, con gran tiento, procura conservar la mayor extensión posible de paz. El siguiente arquetipo es el hexagrama de la disolución. Disolución y resolución. Y reunión, perdón. Ambos conceptos conjuga adecuadamente. Cuando empezamos a separarnos por los enrocamientos egoicos y nos separamos unos de otros, la idea espiritual de la ascendencia, de la alta ascendencia común, debe hacernos mirar nuestros enrocamientos peculiares y disolverlos para volver a reunirnos abarcando mayor campo de humanidad. Este es el arquetipo con que nos topamos hoy en último lugar, 59, disolución y reunión. Muta la línea primera llevando al 61, la segunda al 20, la tercera al 57 y la sexta al 29. Primera línea. Primera línea en el campo de la disolución. Acude, me recuerda a las películas aquellas, en fin, no pretendo. Vamos a hablar, vamos a ponerlo de otra manera. Acude a prestar ayuda con la fuerza de un brioso caballo.
y además con la actitud abierta y desprejuiciada del transicional, que es el 61. Serenamente se abre en su interior para desprejuiciadamente darle cabida, analizarlo como propio y cuando lo haya deglutido, empujar en una dirección perfectamente pertinente. La segunda línea, además, le dice a este consultante, recurre al amparo de tu sostén, es decir, eres ingeniero a tus libros de ingeniería, eres sacerdote a tus libros sagrados. A aquello que es tu sostén, recurre y desde allí oficia como indica el transicional, que es el 20, y que efectivamente representa a un gran mediador que está pendiente de los dictados de su profesión, de su oficio, en este caso del mediador del cielo, para no desvirtuar la enseñanza a aquellos que están pendientes o dependen de él. De manera que dice el texto del 20 que se ha cumplido la evolución, pero que ahora estamos totalmente centrados para no distraer las lecciones de arriba y no mal divulgarlas en relación a los de abajo. La línea tercera, que lleva al 57, pues le dice al consultante, apártate de todo apego del ego. Aquí no hay, en esta situación de transición, no hay lugar a que piense en, me gustaría, porque yo tengo la costumbre, porque hay que ver que solo estoy, para nada de lamentaciones. Olvídate del ego, pon una estrella norte que te guíe, como siempre digo con el 57, arquetipo del viento, que para producir lluvia necesita poner de, un punto como norte para ir acumulando allí las nubes y que finalmente puedan producir lluvia. Y todos tus pequeños esfuerzos dirígelos sin distracción, con perseverancia y gentileza en esa dirección. Así, con la línea sexta que lleva el 29, acaba por rematarte el contexto diciéndote, apártate del peligro de lo familiar, que ya casi forma parte de tu propio cuerpo. Toma ejemplo del gran magisterio del agua, que sortea los peligros objetivos, pues fiel a sí misma, pero con total transparencia y discurriendo por donde le permite la ley de gravedad, que en este caso es lejos de la familia, lejos de lo familiar. Y así, con gran tiento, procura conservar la mayor extensión posible de paz. Y con esto, pues hemos terminado nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.